Bienvenidos a El Ladrón de Cerebros, la nueva serie de divulgación científica en Ecuador. Vengan a descubrir otro Ecuador, el que surge de la riqueza de sus ideas y enormes talentos. En los próximos capítulos, el científico, escritor y divulgador español Pérez Tupiñá recorrerá todo nuestro país en busca de los cerebros más creativos, para reconocer la grandeza de un Ecuador que cambia y se proyecta al futuro. ¿Qué nos dicen los genes acerca de nuestros orígenes y de las enfermedades que más nos afectan? ¿Por qué hay enfermedades que solo llegan a unas pocas familias en el mundo? En este capítulo de El Ladrón de Cerebros, Pérez Tupiñá se adentra en los secretos del ADN y en el atractivo que tiene Ecuador como laboratorio de diversidad genética humana. La vida empezó en la Tierra hace 4.500 millones de años. Primero fueron bacterias, seres unicelulares, que a lo largo de millones de años se fueron agrupando, formando organismos más complejos. Las plantas, los animales acuáticos, los anfibios, los reptiles, los mamíferos, de los cuales aparecimos nosotros, gracias a un proceso de evolución. Pero en este árbol de la vida, todos los seres vivos estamos conectados. Todos compartimos un ancestro común y un lenguaje de la vida que compartimos con los tomates, con las patatas, con todos los animales y con nosotros mismos, que es el ADN que está en el interior de todas nuestras células. Las pequeñas diferencias en la secuencia de bases de este ADN es lo que hace que unos seamos más altos o más bajos, rubios o morenos, incluso que tengamos un carácter más o menos peculiar. Pero también hay veces donde pequeñas mutaciones en el ADN generan efectos muy notorios. Vamos a ver un ejemplo de ello en un pueblecito de Loja, donde tiene origen una bonita historia de ciencia, colaboración e innovación. En Ecuador hay un enigma genético que ha llamado la atención de científicos de todo el mundo. 1/3 de la población mundial de afectados con el síndrome de Laron viven concentrados aquí en las provincias de Loja y del Oro. Y es específicamente en este pueblo, en San Vicente, donde a finales de los 90 el doctor Jaime Guevara empezó sus investigaciones del síndrome de Laron con una familia que hoy vamos a conocer. En esta familia de agricultores, 3 de los 10 hijos nacieron con el síndrome de Laron. 3 chicas que, gracias al cariño y apoyo de sus padres y hermanos, lograron ser más grandes que su enfermedad. Confieso que no sabía cómo iba a tratar a Alejandra y Andrea, y que temía por poder ofenderlas sin querer. Mi inseguridad contrastaba con la dulzura de Marina y sus hijas, que me enseñaron con normalidad cómo conviven con el síndrome de Laron. ¿En su familia había, o en la de su marido, había alguien con síndrome de Laron? Sí, tuvo uno allá en las Coches, un familiar de él. Así se llamó Segundo, creo que era Segundo Vivanco. Esas eran familias con él porque él es Vivanco. Y él fue el primerito que hubo aquí. Pues de ahí seguimos nosotros, dijo. Si hay gente que se sorprende. Si hay gente que se sorprende, te quedan viendo, se te burlan y todo. ¿Ah, sí? Sí, ¿para qué? Al menos a mí, donde yo paso, sí. La gente es así. O sea, yo ya ya, o sea, yo con tanto lo que veo, con tanto lo que me dicen, o sea, yo ya me hago como que no pasara nada. O sea, ya como que dejo eso a un lado y sigo adelante. Los afectados por síndrome de Laron se caracterizan por tener una estatura extremadamente baja y, paradójicamente, unos niveles de hormona de crecimiento muy elevados. Otra característica de este síndrome, observada por el doctor Jaime Guevara, es que parecen tener cierta protección contra la diabetes y el cáncer. ¿Qué tipo de pruebas científicas os han hecho? Es de sangre, del cerebro, del corazón también nos han hecho. Si se pudiera hacer un tratamiento genético como para sustituir el gen malo por el gen bueno en hijos potenciales que pudierais tener, sí que lo haríais. Yo sí. Sería una manera también de erradicar
un poco el síndrome, ¿no? Porque entonces esos hijos ya no podrían pasar el síndrome a... De niñas, Alejandra y Andrea fueron sometidas a un tratamiento con hormonas que les permitió crecer un poco más. El objetivo de seguir estudiándolas, además de algún día conseguir un tratamiento que corrija su mutación, es averiguar más sobre la protección que han mostrado frente a la diabetes o el cáncer. Tenía ganas ya de abordar este tema con el propio Dr. Guevara. Él es como ser el segundo padre de nosotros. ¿El Dr. Jaime? Sí, Ah, sí, desde que nos las... trata como ser hijas de él. Mis niñas nos dicen, hijas, vengan. Una de las cosas que se debería hacer en este mundo es que las personas que tienen algún tipo de discapacidad no deberían recibir dinero del Estado o de nadie, sino simplemente deberían recibir una oportunidad de tal vez crear una empresa, de tal vez crear algún negocio en el que tengan ciertas preferencias, que les presten el dinero con un poco más de facilidad. Ellos hacen un esfuerzo enorme por vivir y por adaptarse, de tal manera que para ellos yo pienso que no será ningún problema desarrollar un negocio y utilizar las capacidades que sí tienen en el desarrollo de ellos y de sus familias. Hemos estado en la provincia del Oro con una familia que es la que le sirvió a usted para empezar los experimentos sobre el síndrome de Laron. ¿Nos puede recapitular un poco la historia? Bueno, yo considero que esta familia, desde mi punto de vista, es tal vez la más importante para mí. Es una familia en cierto sentido simbólica, porque fue en ese lugar, en San Vicente del Río, cuando yo me di cuenta de la magnitud, cuando me di cuenta de que los casos aislados que había visto antes realmente pertenecían a un grupo grande de pacientes que estaban regados en 30, 40 pequeños pueblitos, y me di cuenta en este lugar, allá por los años 87, por ahí, hace ya tantos años que ya casi ni me acuerdo. Una cosa que nos resultó muy curiosa era que de las dos hermanas que veíamos, que de estatura muy baja, pero los padres eran altos. Entonces, si es algo genético, que en teoría se transmite de padres a hijos, ¿cómo se explica que los padres sean altos y los hijos bajitos? Eso se explica porque los padres llevan, digámoslo así, la mitad de la mutación cada uno. Y en el 25% de los embarazos tienen la oportunidad de tener una de estas personas con este síndrome. O sea, se necesitan las dos copias de la mutación en una persona. Eso se llama homocigosidad. Y los padres son heterocigotos o también se llaman portadores sanos. Y aquí es donde está la paradoja que usted decía, ¿no? Que es la hormona de crecimiento la tienen normal, pero no crecen, porque la mutación genética está en el receptor celular. Efectivamente, la cantidad de hormona de crecimiento es masiva, tienen enormes cantidades, pero llegan al receptor en el hígado y el hecho de que no puede unirse la hormona de crecimiento con su receptor no permite que se secreten las proteínas generalmente conocidas como IGF-1, BP3 y ALS, que son las que nos hacen crecer. Esa es la paradoja, justamente, de que la hormona de crecimiento no funciona. Los pacientes son insensibles a la acción de su propia hormona de crecimiento. ¿A qué se debe que en esa zona haya más de estas mutaciones? Parece que esta mutación llegó hace muchísimos años cuando vinieron los españoles para acá, y basta que haya venido una sola persona y produció un efecto fundador. Al hecho de estar en estas poblaciones completamente aisladas, después de varias generaciones, un pariente se va a casar con otro pariente. Yo digo, estas son las enfermedades de la soledad de los pueblos, porque sencillamente nosotros no teníamos, los lojanos siempre hemos estado separados del resto del país. Pero para ponerlo más fácil, yo pienso que lo que produce el aislamiento es eso, que los pobladores se ven obligados a casarse entre parientes. Y esa es la razón por la que las enfermedades autosómicas recesivas se expresan. Uno de los aspectos más importantes de este estudio es que se ha visto que las personas con síndrome de Laron tienen cierta protección frente a la diabetes o al cáncer. Esto ha aparecido en el New York Times, por ejemplo. ¿Cómo se explica esto? Yo no digo que están protegidos y que son inmunes, que es lo que he leído en varios lugares. No, estos no son inmunes estas personas. Simplemente yo pienso que la incidencia está disminuida, en primer lugar. ¿Por qué se explica?
yo pienso que los niveles bajos de IGF-1 han sido asociados en múltiples estudios a disminución de cáncer. Claro. Y número 2, el IGF-1 bajo hace que estas personas tengan menos rupturas en el DNA. Esas son las razones del cáncer. Claro. Ahora estamos recién estudiando las razones para la diabetes. Y en la diabetes lo que pasa es que estas personas no tienen efectos en el cuerpo de la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento es, llamémoslo así, diabetogénica, produce diabetes. Como no tienen ese efecto, estas personas tienen la sensibilidad a su propia insulina, está incrementada. O sea, estas personas tienen una insulinosensibilidad incrementada. O sea, su cuerpo funciona mejor contra la diabetes. Sí, en cierto sentido así es. Ahora, es verdad que va a tener un límite porque lamentablemente con el advenimiento de los caminos que están tan buenos ahora, también les está llegando la occidentalización de las costumbres. Claro. Y yo he visto cambios muy importantes y estas personas, muchas de ellas siguen ganando peso. Yo cada vez peleo con ellos, les digo, oigan, ustedes están protegidos, pero eso no quiere decir que sean inmunes a la diabetes. Y hablábamos con Andrea de que ella se ha ido también a Los Ángeles, a que le hagan pruebas. O sea, los pacientes, como en realidad a veces parecen como conejillos de indias también, ¿no? O sea, ¿cómo reaccionan a que ellos mismos sean los sujetos de las investigaciones? Mire, tal vez el mejor ejemplo de eso yo tenía en un paciente que decía, no sé, es una de las personas que tenía unos corazones más grandes, es un paciente de piñas que siempre me ha acompañado. Esta persona me decía, yo le dije, vea, usted ya no puede crecer. Ya no hay nada que hacer por usted, no podemos ayudarle en algo. Y él me dice, ya sé eso, doctor, yo sé eso, pero sencillamente todo lo que llevo adentro no quiero que mis parientes lo tengan, los que tienen oportunidades. Después de eso, todo queda claro, todo queda dicho. El aislamiento que vivieron algunas regiones del Ecuador ha podido llevar a la propagación de alteraciones genéticas como la que conduce al síndrome de Ladón. Esto ha convertido al país en un gran laboratorio con innumerables secretos por descubrir. Cuando se forma un ser, aparece de pronto una nueva combinación de genes única, que es común a todas las células que lo componen. Los genes son fragmentos de ADN y el ADN consiste en una larga molécula de más de 2 metros de longitud superenroscada en cada una de las células del organismo. De hecho, en cada célula hay 2 largas cadenas de ADN. Una proviene del óvulo de la madre y la otra del espermatozoide del padre. El ADN lleva cifrada la información esencial para configurar parte de nuestro aspecto físico e incluso nuestro comportamiento. Desde que en 1953 se definió la estructura de esta compleja molécula universal, no hemos dejado de descubrir nuevos secretos sobre ella. Los científicos han aprendido a leerla, a descifrarla, a replicarla e incluso a modificarla para arreglar defectos que puedan causar enfermedades, para mejorar la producción agrícola mediante la modificación del genoma de plantas, para sintetizar fármacos por microorganismos modificados. Sin embargo, el ADN esconde aún muchos misterios y la ciencia y la tecnología continúan la carrera para dilucidarlos y luchar así contra el cáncer, las enfermedades autoinmunes o las infecciosas. El genetista César Pacimiño lleva décadas rastreando nuestro ADN para dilucidar las huellas genéticas de múltiples enfermedades. César, tú llevas más de 20 años investigando la genética del ecuatoriano. Entonces la primera pregunta es como obvia, ¿de qué ecuatoriano estamos hablando? Porque con la diversidad genética que tenéis... En esencia, todos los humanos somos lo mismo, ¿no? Tenemos el mismo material genético, somos originarios del mismo grupo poblacional en el mundo, evolutivamente hablando, pero por razones históricas formamos aislados geográficos y aislados genéticos. Cuando empiezas a estudiar las poblaciones del mundo, la población ecuatoriana,
empiezas a ver que tenemos características especiales, incluso a veces hasta propias. ¿Qué hacen estas características? Pues te dan mayor o menor predisposición a una enfermedad, mejor o peor resistencia o susceptibilidad a un fármaco. Entonces, la población del Ecuador, al ser tan rica, podríamos decir que hay una población principal que es indígena, que genéticamente tiene características propias, una población mestiza que es trihíbrida, sería la mejor definición, ¿no? Tiene 3 ancestros, indígena, ibérico y con una mezcla especial incluso de población afro. Vayamos paso por paso, porque, claro, cuando dices mapa genético del ecuatoriano, no es que el ecuatoriano de por sí sea diferente del peruano o del colombiano o de otros, ¿no? O sea, el nacionalismo no existe en genética. Claro, en genética no existe, claro. Pero cuando hablo de ecuatorianos, hablo de un sector geográfico especial. Vale, pero con características geográficas especiales también, ¿no? Yo recuerdo una imagen que vi el otro día de varios esqueletos idénticos y ponía africano, chino, europeo, y lo que te transmitiera, somos todos iguales, ¿no? Exactamente. Entonces, a nivel de poblaciones, de alguna manera, sí somos todos iguales. Pero claro, es interesante, dices, oye, dentro de cada población hay subtipos y dices, y hay diferencias muy peculiares dentro de la población ecuatoriana. Entonces, danos unos cuantos ejemplos. Uno de esos ejemplos de diferencias es los genes que a nosotros nos interesa de susceptibilidad. Por ejemplo, la infección al HIV. En la zona norte del mundo sí. Tienen hasta un 26% de genes que te hacen inmune a la infección por HIV. En África tienen 0,01% y en el Ecuador los estudios nuestros muestran que estamos en el 0,4%. Es decir, somos una población susceptible a infecciones por este virus específicamente, pero cuando empiezas a hacer con otras cosas, por ejemplo, tuberculosis, tú ves que también tenemos genes de predisposición, infecciones de Helicobacter pylori, que es una bacteria que es asociada al cáncer gástrico. Cáncer gástrico es altísimo en el Ecuador. Estudias otros genes, por ejemplo, los genes de susceptibilidad o resistencia a la leche. Y también te das cuenta que la población indígena tiene mayor intolerancia a la leche que la población mestiza. Entonces hay una serie de características que definitivamente nos hacen especiales como grupo étnico. En una geografía específica que es el Ecuador. No significa exactamente que seamos algo diferente a todo el mundo, pero genéticamente somos iguales. Claro. De hecho, los estudios genéticos que han tenido mucha popularidad, que te dicen que a través de los genes pueden decirte qué porcentaje de asiático, europeo, caucásico tienes, tienen una limitación y es que solo son porcentajes de población en la cual un gen específico se encuentra más o se encuentra menos, pero no significa en esencia diferencias humanas. Tu inteligencia, tu comportamiento es el mismo en cualquier parte donde estés. Genéticamente puedes tener unas variantes que no te dan ninguna característica mejor o peor. Claro. Simplemente son variantes. Claro, la genética no sabe de clases ni de nacionalidades. Exactamente. ¿No? Incluso alguien por ahí ha dicho que los genes podrían explicar diferencias sociales, económicas en el mundo, pero eso es una mentira, claro. Porque los genes no tienen esta clasificación, son otras cuestiones históricas las que hacen estas diferencias. Si olvidamos por un momento lo de los humanos, o sea, ¿qué más cosas se pueden hacer con la biotecnología aplicada a bacterias, plantas? Bueno, el Ecuador en eso es riquísimo, ¿no? Tenemos una biodiversidad extrema con especies que son típicas de aquí ni de ninguna otra parte. Entonces tenemos una apertura fantástica a todo lo que ha sido o podría ser biofármacos, producto de análisis de plantas y de especies, incluso de animales que han generado ya productos interesantes, ¿no? Por ejemplo, un anestésico más potente que la morfina, una planta alucinógena, un hongo que come plástico, etcétera, que son productos de una diversidad propia del Ecuador.
Se dice que lo que conocemos, por ejemplo, de bacterias, cuando tú coges 1 gramo de tierra y analizas el ADN que hay ahí, lo que conocemos es simplemente un 3% a 5% de todas las bacterias y bichos que hay en esa tierra. Entonces, la genética también es una ciencia de desafíos nuevos. Es un gran lujo poder trabajar con una población tan diversa y tan poco estudiada todavía como la ecuatoriana. Después de charlar con César Pacimiño, faltaba conocer a los afortunados investigadores que sentarían las bases de un Ecuador más sano y que se comprende mejor a sí mismo. Bueno, yo en este momento me encuentro estudiando Alzheimer y esquizofrenia. La parte genética. La parte genética de estas enfermedades neurodegenerativas. Estoy viendo qué variantes se encuentran aquí y cuáles son las más comunes para comparar con otras poblaciones. Por ejemplo, con poblaciones caucásicas, en las cuales ciertas variantes son más comunes que las que tenemos aquí y al revés. Y esto lo que genera caucásicas, imagino, pues europeas o inglesas. Exacto. Entonces, ¿tenéis en Ecuador unas diferencias genéticas respecto a esas poblaciones que os protegen por el Alzheimer o os hacen estar a más riesgo? En este caso, nosotros, los casos de Alzheimer son mucho menos a los que se encuentran en países industrializados. Entonces podríamos decir que tal vez estamos protegidos por ciertas variantes al tener esta enfermedad. ¿Se sabe un poco por qué hay estas diferencias? Bueno, tenemos diferencias desde el comienzo por el hecho de, por ejemplo, desde la colonización del continente americano y después de la colonización de los españoles a nosotros. Entonces, todo este mestizaje ha hecho que la estructura genética de la población cambie. Bueno, cuando ella estudia este tipo de carrera, ya no, o sea, realmente se fija en otras cosas, al menos, por ejemplo, cuando hasta busca pareja, ¿no? Entonces, cada vez que ahora uno, no sé, encuentra a alguien, como que empiezas a indagar en su historia familiar. No sé de dónde vinieron mis parientes, mis abuelos, pero siempre tuve la idea que fueron netamente americanos. Sin embargo, no fue así. Gracias a la genética pude descubrir que vengo de muchos países, que mis antepasados vinieron no muy de Asia, pero sí un poco más de Europa y de África. Ella trabaja con unas moléculas que tienen que ver con la vida de la célula, en definitiva, que nos expliques un poco. Esto ya es casi poético, ¿no? Las moléculas que tienen que ver con la vida de la célula, ¿no? Más o menos, algo así. Son unas moléculas pequeñitas que vienen del ARN, son microARN, son muy, muy pequeñas. Y estas moléculas se expresan más o menos cuando tenemos cierta enfermedad. Entonces, por ejemplo, yo estoy estudiando cáncer de cabeza, de cuello y cabeza en este momento. Y estoy estudiando estas moléculas pequeñitas en la saliva porque está en contacto con el cáncer de cuello y cabeza que se da en toda esta parte. La saliva, solamente escupiendo, podemos detectar esas moléculas pequeñas y saber si es que la persona tiene cáncer en una etapa temprana y poder salvarle la vida. En el cáncer de cuello y cabeza, este tipo de cáncer, son 5 años desde que se detecta el cáncer hasta la muerte de la persona. Entonces, si descubrimos estos biomarcadores con estas partículas chiquititas, podemos hacer que la detección sea muy temprana y así salvar la vida de la persona. El tratamiento es eficiente, va a reaccionar mejor. Claro, es que este trabajo realmente en el futuro mejorará la vida de las personas. Es apasionante lo que hacéis. ¿Vosotras habéis hecho toda vuestra investigación aquí en Ecuador? ¿O? No. Tuvimos la oportunidad de salir a otros países a estudiar, venir con esos conocimientos y aplicarlos acá, lo que nos ha ayudado inmensamente a poder desarrollar el laboratorio y el país. Además, no es solo que traigas conocimiento, es que aquí, en el país, hay unas cosas a investigar que no se pueden investigar en otros sitios, ¿no? Es lo que me decías tú de las variantes genéticas propias de aquí. Esto no lo pueden estudiar en Inglaterra o en Australia. No hay cómo. Por ejemplo, muchas de las enfermedades que se dan allá, aquí no se dan o se dan muy, muy bajo. Entonces, todo lo que estudiemos de aquí es un gran descubrimiento. Es nuevo para la ciencia, nuevo para Ecuador y para el futuro del Ecuador. Entonces, toda esta experiencia nos ha servido a nosotros para enriquecernos y compartir conocimientos y para, igual, toda la investigación que se ha hecho antes que nosotros lleguemos es bastante grande y todos nos apoyamos para enriquecer el laboratorio y el futuro del Ecuador. Todavía hay gente que piensa que porque tienes genes de otro sitio eres mejor o peor que alguien. Genéticamente te das cuenta que no sirve para nada. Los genes son los mismos donde quiera que estés. La genética está viviendo una gran revolución.
una revolución que ayudará a explicar nuestros diversos orígenes y también a comprender las enfermedades que nos amenazan. Gracias a la genética, la investigación en biomedicina cambiará en los próximos años la forma de entendernos y de curarnos. Esta investigación requiere de unas potentes fuentes de formación. UNAE, IQIAM, Yachay y UniArtes son las 4 universidades impulsadas por el gobierno de Ecuador con el incentivo de fortalecer la investigación y el sistema de educación superior en el país. Se trata de un sistema integrado de ciencia, tecnología e innovación que responde a las necesidades de cambio de la matriz productiva en Ecuador. De verdad, cuando uno escucha a los científicos, solo puede sentir optimismo y admiración. Admiración por cómo son capaces de leer estas pequeñas moléculas de ADN que están en nuestras células. Y optimismo porque con este trabajo lento pero constante, son capaces de solucionar problemas globales como el reto energético, temas medioambientales, incluso sociales, y sobre todo, mejorar nuestra salud y nuestra calidad de vida. De verdad, yo creo que deberíamos considerarlos los verdaderos héroes del siglo XXI.